Muy contento, muchachos, de que nos sigan acompañando en esta segunda etapa de nuestro Máster DB, creando una tienda. Hoy estamos con un gran amigo, el ingeniero Luis Toledo, es el representante de Modular Top, que es una empresa de maquilado y son fabricantes. Entonces vamos a conversar un poco hoy con él y nos va a contar algo de su empresa, nos va a contar algo de su vida y de cómo llegó a este mundo del maquilado. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Miguel, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, sí, soy uno de los 4 socios de los que representamos la empresa y yo me encargo justamente de todo lo que es la parte de costos, diseños, logística y una que otra parte de infraestructura. Claro, normalmente soy egresado en ingeniería civil y por ende me encargo también de todo lo que es la parte logística y estructural de la empresa. Entonces, Luis, como te comentaba, en esta etapa vamos a hablar un poquito sobre lo que nosotros denominamos fabricación, que no es más que la etapa de corte, la etapa de enchapado de cantos, la etapa de perforado y la etapa de rauteado o fresado. Entonces, bueno, quisimos y te quiero agradecer, bueno, por el tiempo que quieres prestar con nosotros aquí para compartir un poco de tu experiencia y de la experiencia de todo el equipo de Modular Top con respecto a esto. No, vale, un placer para mí más bien apoyarlos en esta iniciativa que de una u otra manera estamos aportándole a toda esa generación de relevo en sus emprendimientos y en su crecimiento profesional. Bueno, chévere, Luis. Mira, ¿cuánto tiempo tienes tú trabajando en el área de fabricación? ¿Cómo llegaron ustedes a Modular Top? Échame el cuentico para ver. Bueno, más o menos para darte un poco la reseña. Nosotros somos la segunda generación relevo de esta área industrial, ¿no? Realmente aquí quienes iniciaron fueron los padres de Alejandro, que es uno de mis socios, y su papá, que era mi padrino, ¿verdad? Iniciaron de una emigración italiana y española, y ellos arrancaron aquí con unas empresas de carpintería, empezaron a meterse en el área de oficina, fueron creciendo. En esa estaba justamente el papá de Ender, que es uno de los socios actualmente de Modular Top, y mi papá. Se salieron de ese grupo, armaron una empresa que actualmente se llama Industrias Malfo, que es todo lo relacionado a sistemas modulares, tipo de oficina. Y resulta que fue creciendo la empresa, fue generando departamentos, tenía ya su propio departamento de carpintería, tenía su departamento de mecánica, tenía su departamento de todo lo que era ensamblado y tapizado, tiene su propia planta de pintura electroestática. Hubo un momento que la empresa creció tanto y los colegas de ese mismo ramo, de la rama de la parte mobiliaria, se vio, oye, la necesidad también de subcontratar o buscar empresas que los pudieran apoyar en alguno de sus rubros, y fue donde Malfo trató de ramificar un poco la empresa como varios grupos de empresas. Entre esas estaba la parte metalmecánica, que la lleva mi hermano. Nació la iniciativa de formar Modular Top, que era lo que se encargaba de todo lo que es la parte de madera, que actualmente allí somos 4 socios activos. Alejandro, que es el que se encarga de la parte administrativa, al igual que Nélida. Está Ender Otero, que es el que se encarga de la parte de producción.
estoy yo, que también me encargo con Ender en la parte de producción. O sea, tenemos los 4 socios, 2 en la parte administrativa y 2 en la parte de producción. Y en la parte de producción estamos Ender y yo, que él es el que se encarga de todo lo que es la parte de maquinaria, y yo soy el que me encargo de todo lo que es la parte de costo y diseño. Resulta que nosotros iniciamos prácticamente en el 2012, 2011, 2012, prestando servicio de maquilado a todo lo que era la parte de muebles de oficina, haciendo superficie, escritorio, archivadores, armarios, a todo lo que era ese grupo de empresas del sector mobiliario. Después nos vimos un poco en la necesidad de ir cambiando el concepto o ampliando un poco ese abanico, y decidimos entrar un poco en la parte de mobiliario de hogar. ¿Verdad? Sí, bueno, yo recuerdo que cuando ustedes decidieron como ramificar un poco más la empresa, aparte de lo del mobiliario de oficina, recuerdo ese primer contacto que tuvimos en la feria de Coralia, cuando justamente iba a entrar en ese punto. No, se hicieron varios intentos de, por ejemplo, hay una empresa aquí en Venezuela que llegamos a hacerle, más de 5.000 juegos de cuartos infantiles a una cadena de colchonería. Después, con esa persona también entramos en una segunda etapa para hacer muebles de hogar, dormitorio, semanero, mesa de noche, unos cubos, pero resulta que la persona, su fábrica o su sede principal se incendió y el proyecto llegó allí. Estamos también tratando de hacer un poco de contacto con proveedores, posibles clientes en el exterior, pero no se dio al punto. Y entonces empezamos a indagar un poco en el mercado nacional, que justamente fue cuando yo llegué a Indecoralia, que tenían aquel stand de grupo, estabas tú, habían varias personas, no recuerdo ahorita, y justamente no recuerdo con quién hice el primer contacto, que justamente di con Freddy. Casualmente, Freddy conoce a Alejandro, y ya Alejandro había hecho como que dice un contacto pequeño en unas que otras conversaciones. Y resulta que cuando yo le hago el comentario a Freddy me dice: oye, tú eres socio de Alejandro, ustedes no tienen la fábrica en La Yaguara. Sí, uy, sí, me interesa hablar con usted. Y ahí fue donde me puse en contacto contigo, ¿verdad? Que fue donde nos pusimos a hablar, a conversar un poco. Creo que la primera persona con la que hablé exactamente, creo que fue con César. César me puso a hablar con Freddy, después Freddy me puso a hablar contigo. Y resulta que ese primer contacto fue el que hicimos realmente tú y yo, que coincidimos, tratamos de hacer aquella reunión en la fábrica, que justamente fuiste, como quien dice, oficialmente aquel cliente que llegó buscando un servicio totalmente distinto al que nosotros normalmente hacíamos, o a lo que realmente estábamos dedicados a hacer, porque nosotros tenemos en esta rama prácticamente casi 30 años en la parte de mobiliario y oficina, sin contar la primera generación. Bueno, y tú nos conversaste un poquito sobre el tema de lo que hacían en Modular Top con todo esto de los muebles de oficina y los intentos que hicieron, bueno, lo que hicieron con las camas, con los juegos de cuarto. ¿Qué se hace actualmente en Modular Top? O sea, que ustedes prestan servicio. Pues yo conozco su servicio porque soy su cliente, ¿no? Inclusive somos aliados en otras cosas, pero cuéntanos un poquito qué es lo que hace Modular Top y por qué están a la vanguardia ahora mismo en este tipo de servicios en el mercado nacional. Bueno,
prácticamente nosotros seguimos prestando servicios a todo lo que es la parte de mobiliario de oficina, porque todavía seguimos teniendo aquellos clientes que les prestamos servicios en todo lo que es la parte de archivadores, superficies, armarios. Seguimos todavía teniendo esos clientes. Adicional, tratamos, como quien dice, darle un poco el cambio a la empresa, captando clientes, generando un servicio adicional, que es todo lo que es el servicio maquilado, como lo estaba comentando hace rato. Prestamos el servicio de corte, el servicio de mecanizado, el servicio de canteado, y también tenemos el servicio de ensamblado. Adicionalmente, no solamente prestamos los servicios, sino que también tenemos la negociación final con el cliente. O sea, podemos trabajar tercerizado o cliente final. Es decir, por ejemplo, vienes tú, nos dices, mira Luis, yo tengo este proyecto de cocina, me gustaría que nos apoyaras, ¿verdad? En todo lo que es el tema de maquilado. Yo me encargo de lo que es el armado, instalación, todo el tema con cliente final, y yo lo que hago es prestarte el servicio de todo lo que es el maquilado del producto, de la materia prima, o el proceso, o la transformación. Adicional a eso, también tenemos material que importamos. Tenemos un material melamínico lacado, tiene 3 capas de lacado, es alto brillo, super mate, es importado de Portugal, es un buen material, de verdad que es un material que es de vanguardia y se presta mucho a las necesidades del cliente en cuanto a estética, estructura y parte funcional del mobiliario. ¿Cómo es esa relación o esa interrelación cliente con ustedes? O sea, ¿qué necesitan ustedes para formar una relación con cliente? ¿Qué necesita, por ejemplo, el cliente entregarles a ustedes para que ustedes inicien a hacer un proyecto o elaborar un proyecto de ellos? ¿Hay alguna diferencia cuando trabajan, por ejemplo, con fabricantes o cuando trabajan con clientes finales? Échanos un poquito del cuento. Bueno, fíjate algo, cuando vamos a empezar un poco con lo más complejo, que es el cliente final. Cuando una persona llega con una necesidad, ya sea hacer un dormitorio, hacer unos closets, hacer cocina, muebles de baño, llega diciendo, mira, me gustaría tener esto, me gustaría más o menos hacer este mueble de esta manera. Nosotros vamos un poco guiándolo a lo que realmente necesita, tratando de abarcar un poco sus necesidades. El paso siguiente, uno hace con unos pequeños bosquejos según más o menos los diseños que el cliente quiere, como lo quiere. Vamos a sitios, hacemos un levantamiento, hacemos un diseño previo. Una vez que hacemos ese diseño, hacemos todo un despiece, sacamos todo lo que es la parte de la explosión del material para saber cuáles son sus consumos. Seguidamente se le monta el presupuesto, ¿verdad? Y una vez que el cliente haya aprobado ese presupuesto, como quien dice, inicial, se hacen los ajustes finales. O sea, cuál es realmente el tipo de material que necesita, el que quiere, cómo lo quiere usar, para qué lo quiere usar, los herramientas, es bien importante, ¿verdad? Un poco acompañado de tu asesoría técnica, ¿verdad? Porque eso sí nos apoyas tú. Y una vez que nosotros terminamos de finiquitar, el cliente ya nos da su aprobación, ¿verdad? Empezamos ya la parte de producción. Hacemos todo lo que es el servicio maquilado, procesamos, hacemos la transformación de la materia prima, armamos en planta, ¿verdad? Ajustamos lo más posible, herrajes, elementos, sistemas,
¿verdad? Irnos lo más completo posible a la casa del cliente o el cliente final, hacemos nuestras instalaciones y después hacemos, como quien dice, los ajustes respectivos para hacer la entrega final. Eso es complejo. En el caso, por ejemplo, cuando es un cliente que tiene una empresa, necesita prácticamente el servicio, ¿verdad? La opción de materia prima, los ajustes son más rápidos, más puntuales. Es decir, tú como arquitecto o como fabricante de muebles, o instalador, o vendedor, como lo quieran llamar, tú ya tienes todo tu proyecto montado, haces todo tu despiece. Yo lo único que te entrego a ti es una planilla en digital donde vas a colocar las piezas, sus medidas, cantidades, el color, el tipo de canto que va bordeando los cortes y se hace el proceso. Se canaliza según el número de entrada en el orden de la orden de producción y es un proceso que prácticamente te puede durar de 3 días a 5 días, dependiendo también la complejidad del proyecto. El proyecto donde prácticamente nosotros procesamos hasta 20, 30 láminas. Una pregunta, Luis. ¿Tú crees que si nosotros nos ponemos de acuerdo, tu peluquero nos cobre 2 por 1? No, no creo. Mira, justamente ya me estaba comentando lo de la planilla y todas las medidas de las piezas. Era algo más o menos hablar, y ya te adelantaste, era hablar un poquito de cómo es ese proceso desde que el proyecto llega a sus manos hasta que lo entregan. Entendiendo que, bueno, ya nos comentaste que cuando se trabaja con cliente final tiene unos procesos extras que son en el ensamblaje y la instalación. Y que cuando se trabaja con fabricantes, bueno, es un poco más corto el proceso de ustedes porque entregan las piezas y el fabricante se encarga de esos 2 procesos extras. Pero échame un poquito el cuento, que más o menos qué tiempo tienen estipulado para la entrega de un proceso, o sea, de un material ya finalizado en sus operaciones, cómo lo entregan, si tienen transporte ustedes para despachar ahora con esto de la nueva normalidad. Me imagino que también han tenido que ver un poquito cómo cambian algunas cosas de sus procesos para poderse adaptar a la actualidad. Bueno, fíjate algo. Normalmente estos clientes que han llegado, ¿verdad? Tanto tú como otros, referidos también de tu parte, prácticamente lo que hacemos es que de toda su cadena o su línea de producción, justamente nosotros agarramos en una pequeña parte, la parte de la transformación de la materia prima. ¿Por qué te digo que agarramos esa pequeña parte? Porque de igual manera ustedes siguen teniendo esta misma línea o ese mismo proceso. Es decir, ustedes tienen que ir a un proveedor inicial para comprar la materia prima, ese proveedor se la despacha a sus instalaciones, que en este caso no se la van a despachar a sus instalaciones, sino directamente a nosotros. Canalizamos con ustedes lo que es el listado de piezas que ustedes requieren de ese material, nosotros lo procesamos y lo entregamos. Normalmente cuando ya está listo, ustedes mismos o el cliente los retira, porque va justamente de la misma manera como ustedes trabajan la línea de producción. Te cuento algo, hay momentos donde tenemos más tiempo canalizando el listado de piezas con el presupuesto aprobado que lo que dura el proceso de transformación de la materia prima. Hay momentos o hay veces que hay clientes que requieren un proyecto muy rápido por una emergencia muy puntual. Mire, lo entrega en la mañana y ya en la tarde lo estamos llamando. Hay veces que nos dicen los clientes, oye, me hubiese dicho y me quedo esperándola.
Y ha tocado, porque hay veces que el cliente termina de llegar, por decirte a Guatire, a Guarena, porque tienen allí su balcón o su punto remoto, su sede principal, y resulta que te dice, oye, me hubiese dicho, hago 3 diligencias más y después paso retirando el material ya procesado. Es verdad, eso puedo yo dar fe y de los peditos que son ustedes también cuando uno se le presenta una emergencia y siempre están dispuestos a abrir ese espacio para solucionar el problema que uno se le puede haber presentado. Sí, lo bueno de todo eso es que nosotros contamos con un grupo de maquinarias, ¿verdad? Tecnológicas, hablándolo así, son un equipo CNC, son de control numérico, que nos da la ventaja de que nosotros lo que hacemos es programarlas a través de un software. Ellas mismas se encargan de hacer toda la optimización del material. Ella misma te saca gráficos en la máquina de cómo vas a ir metiendo la pieza, cómo la vas cortando, cómo la vas procesando. Una vez que esa máquina, que es la seccionadora, tiene todas las piezas listas, si no hay ningún tipo de mecanizado, ya pasa ya directamente a todo lo que es la parte de pegadora de cambio, bien sea recto o bien sea curvo. Si la pieza requiere algún mecanizado, bien sea para colocarle bisagra, que son las perforaciones de la cazoleta, o requiere perforaciones para hacer ensamblados con tarugos o minifix, o requiere algún tipo de fresado, lo que es un coser necesita, por decir, una figura, o necesita hacer una mueca, o algo muy en particular, o algo muy puntual, justamente es el centro de trabajo, la que se encarga de hacer todo el mecanizado de las piezas. Nosotros teníamos una política o una ideología de trabajar un poco al estilo de IKEA. Justamente tenemos muchos mobiliarios que están diseñados con ese sistema RTA, el llamado fácil. La persona, bueno, tenemos clientes en la parte de mobiliario de oficina que todos sus muebles son RTA. Se los hago para hacer ensamblados con tarugos y minifix. Y ellos no necesitan tener una gran infraestructura para armar los muebles. Además, los tienen armados, apilados en rack, que cada vez que ellos necesitan ir sacando, lo que van a ir sacando piezas, vienen los números de piezas, las cotejan con el plano de armado y arman en 5 minutos, 3 minutos el mueble. Te estoy hablando de un archivador de 3 gavetas. Ok. Bueno, justamente hace poco había una conversación y se hablaba de si era factible utilizar equipos tercerizados de instalación de muebles. Entonces, bueno, conversamos un poquito y comentábamos justamente que la tendencia en el país no era esa, porque justamente no había muchas empresas que vendían muebles ya perforados para do it yourself, o sea, para ser ensamblados por terceros, ¿no? Entonces es bastante interesante que tú comentes que ustedes tienen esa disponibilidad. Luis, de todos estos años que tú has estado en este mundo, porque me estás hablando de un pocotón de años, ¿no? Sí. ¿Hay alguna experiencia en particular o alguna anécdota que tú digas, oye, esto me dejó una enseñanza importante, que ahora voy a implementar para siempre? ¿Recuerdas algún tipo de situación que te haya dejado algo así? Bueno, fíjate, desde la más simple, ¿verdad?, hasta la más compleja. Bueno, por ejemplo, una simple. Justamente contigo, que hemos trabajado, oye, mano a mano, ¿verdad? Y hay muchas cosas que yo he hablado contigo, oye, Miguel, mira, ¿te parece que podamos hacer estos cambios? O igualmente tú vienes y me consultas, mira, Luis, según la experiencia que tú tienes en la parte de diseño, maquinaria, esta es la mejor manera
de hacer este proceso o pudiésemos hacer este cambio, o igualmente cuando le preguntas a Ender, mira Ender, esto lo podemos hacer así, justamente esos pequeñas incógnitas las van a nosotros, oye, una brecha donde decimos, oye, mira, podemos utilizar estos cambios, posiblemente pudiésemos hacer esto. Una de las cosas bien simples fue al punto que llegamos a hacer un pequeño cuadro, ¿verdad? Para hacer la solicitud de piezas. ¿Te acuerdas? Cuando llegamos un día que dijimos, oye, mira, pues si podemos utilizar esta matriz para hacer la solicitud de producción y armar el presupuesto, oye, justamente. Que todavía me da flojera llenarlo, se lo dejo a ustedes. Bueno, justamente le diseñé una matriz a Ender donde únicamente coloca las dimensiones de la pieza y automáticamente le va armando ya el presupuesto. Y eso han sido, como por decirte, esas pequeñas cositas que te van alimentando y te dejan ese grillito que tú dices, oye, pero yo puedo hacer esta mejor. Eso es en lo más sencillo, ¿verdad? Una de las cosas, una anécdota que de verdad me llamó mucho la atención, pero no sé si el tiempo no lo permite porque es un poquito larga, ¿no? Pero vamos a aprovechar este tiempo. Y es que un día me llegó un joven que había hecho un curso, había estudiado en una academia, no recuerdo cuál, y había salido como diseñador de interiores, diseñador gráfico, algo así. O había hecho un curso de 3D Max. Y el muchacho agarró mucha experiencia buena en ella. Y me mostró todo un portafolio de muchos muebles que había hecho. Y me comentó de que qué posibilidades hay de que pudiésemos apoyarlo, porque él tenía, como que dice, ese emprendimiento, él había tomado experiencia de ese software y, oye, quería lanzarse, como quien dice, a la aventura de ser independiente, ya no quería ser más empleado, quería ser emprendedor y montar su propio negocio. Yo le dije, mira, no hay problema, aquí te podemos dar todo el apoyo, te podemos dar la mano, ¿verdad? Igualmente, aquel muchacho o aquel recién graduado, oye, de una u otra manera ir incursionando en este mercado, porque prácticamente la mayoría de los arquitectos y los diseñadores, mira, son trabajadores independientes prácticamente. Lo que sí, mi recomendación para ellos, traten de buscar siempre personas con experiencia. No se busquen a aquella persona que dice, mira, yo por menos de la mitad de eso te puedo resolver ese trabajo, o yo te lo hago. Siempre traten de integrar, siempre traten de buscar, ver quién es la persona, ver cuál es el contacto, quién ustedes ven con más experiencia, porque hay veces que se asustan y dicen, oye, no, va a salir más caro. Créanme que a veces que lo caro es por experiencia, no es porque es un capricho de las personas. Y bueno, y yendo un poco al punto, él me muestra ese catálogo de productos que había hecho y había un mueblecito muy en particular y él me dice, oye, mira, tengo este mueble, me gustaría hacer unos 50, no recuerdo el número, o sea, 50, 20, y me gustaría venderlos a los árabes porque es un buen punto de inicio y yo más o menos tengo unos que otros clientes vistos y me gustaría venderlos. Yo le digo, pero concretaste algo, ¿tienes algo ya listo? No. Entonces él le decía, bueno, primero vamos a ver la factibilidad del mueble que tiene, porque, por ejemplo, cuando yo estaba en la construcción, porque yo soy ingeniero civil, una cosa es lo que te diseña el arquitecto y una cosa es la factibilidad que te da el ingeniero. El ingeniero te dirá, bueno, sí, mira, si podemos hacerlo, no podemos hacerlo. Entonces le decía, bueno, vamos a indagar un poco la factibilidad del diseño que tiene, según los herrajes que podamos encontrar en el mercado nacional, si es viable, no es viable, te puede salir económico, no te puede salir económico. ¿Para qué? Para que puedas, oye, tener un buen punto de partida.
¿entiendes? Y no lanzarte esa aventura de hacer una inversión costosa, ¿verdad? Y termine siendo un mueble mal visto cuando tienes una muy buena idea. Pero resulta que, oye, por no utilizar los herrajes correspondientes, el diseño adecuado, puedes terminar haciendo de un gran diseño a algo que no va a calar en el mercado. Entonces le decía, mira, lo primordial sería, oye, lanzarse un prototipo, que ese prototipo verle la falla, si es viable, no es viable, si el mecanismo funciona, no funciona, corregir esos detalles, y para llegar a un prototipo final vas a tener que hacer el gasto de 3, 4 muebles para poder llegar a ese punto final. Y una vez que tengas ese mueble ya diseñado, realmente funcional, es donde tú vas a ir, donde ese cliente, esa mueblería, a ofrecerlo, que ellos lo vean, que les guste, les llame la atención, y ahí sí tú puedes ir tomando el número de pedidos, el número de muebles que tú realmente quieres hacer. Por nuestro lado, mira, tus diseños van a estar resguardados, porque nosotros cuando nos casamos con un cliente, nos casamos realmente respetando todos los acuerdos comerciales. O sea, estos son tus diseños, son tu intelecto, ¿verdad? Vamos a respetarlo. Más bien te vamos a apoyar a que todo ese mobiliario o esos diseños los puedas sacar con mejor estructura, mejor diseño, a un menor costo, porque es lo más importante. Lo más importante es reducir los costos, de que sea funcional y sea netamente económico. O sea, tratar de llevar los costos lo más bajos posible. Porque ¿qué hago yo? Haciendo un diseño bien fumado, por decirlo así, o algo de mira, que lo vi en una revista tal, y yo digo, sí, pero si primero el mecanismo existe aquí, ¿para qué hacerlo? ¿Para qué dañar todo un tiempo invertido donde lo puedes hacer en algo más funcional que te pueda servir, oye, al menor costo? Y bueno, y entonces es uno de los casos bien puntuales, oye, que la gente tiene esas personas que quieren emprender, salir adelante, ser su propio jefe, tomar sus propios diseños, ser emprendedor, tener nombre. Siempre tienen que ir apuntando con gente que sea capaz, gente que dé respuesta, gente que pueda orientar, dándole su perspectiva, sus opiniones, que también son válidas. Buscar en diferentes fuentes, no quedarse con una sola, sino buscar diferentes fuentes. Por ejemplo, nosotros hacemos un tipo de trabajo que es totalmente distinta a la de un carpintero, porque realmente nosotros no somos carpinteros, nosotros procesamos tablones melamínicos, tablones, bueno, prácticamente son sustractos de madera, revestidos en melamínico, revestidos en láminas de alta presión, crudos. Hacemos, como quien dice, de esa parte de la carpintería tenemos un pequeño eslabón donde hacemos mobiliario. Pero si quieres hacer diseños más complejos, mira, tienes que buscarte ese artista de la carpintería, el ebanista, ¿no? Sí, el ebanista es el que hace arte con la madera, el que talla, con la madera, el que hace forma, figura. Hay aquellos carpinteros que te podrán hacer diseños más circulares, más específicos, te laquean la madera, la pintan. O sea, son todo dependiendo de la rama o el punto o el alcance que tú quieras llegar o el tipo de mueble que quieres llegar. Nosotros tenemos un pequeño eslabón de toda esa gama grande que existe, que justamente tenemos, como quien dice, la más comercializada, por decirlo así. Claro, justamente, bueno, yo te he comentado, primero coincidir contigo con el tema de los arquitectos, de los diseñadores, inclusive los diseñadores industriales que quieren adentrarse en este tema de emprender dentro de la fabricación de mobiliario modular. Nosotros en su momento, nosotros atendíamos clientes finales como fabricantes, conoce, mi empresa es fabricante. Aparte de las actividades que hago con TV Group en el tema de la asesoría técnica de sus herrajes y de formación,
y decidimos migrar nuestro esquema de negocio a convertirnos en el equipo de trabajo de los arquitectos que estaban buscando justamente hacer actividades por su cuenta, pero que no contaban con un equipo de trabajo especializado para poder llevar los proyectos a cabo. Entonces bueno, por eso te acompaño en la idea de ustedes, cuando tú comentas que había que darle un espacio a esas personas que estaban buscando de ser sus propios jefes y de tener su propia empresa y su propio emprendimiento. Nosotros también quisimos acompañar ese movimiento. Ahora, con respecto a lo que tú estás comentando de la carpintería, hace mucho tiempo nosotros hicimos un estudio y por eso nació el movimiento Cabinet Maker de Venezuela, que en realidad esto es una rama de la Cabinet Maker en Estados Unidos, en Canadá y también en Europa, pero en su idioma, dependiendo del país que sea. Es ese carpintero, porque al final sí somos carpinteros, lo único que nos especializamos en una rama muy específica de la carpintería, que es la fabricación de mobiliario modular, con todo lo que implica las herramientas. Claro, con todo lo que implica las herramientas especializadas para esto y también los materiales que se utilizan para esto, porque son bastante particulares. Y en particular el mercado venezolano, por la disponibilidad de material que hay, también por un tema de costos, prácticamente todos los carpinteros se han tenido que convertir en gabineteros, pues, o cabinet makers. Entonces, bueno, nada, si del cielo te caen limones, hay que aprender a hacer limonada. Y ahí nos hemos hecho una rama muy fuerte. Hasta podemos competir, inclusive te digo, porque el cliente venezolano es uno de los más exigentes del mundo. Tú que has tenido la oportunidad de viajar por el mundo, porque te conozco, y yo también, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de visitar varios países y de conocer de su metodología de fabricación y el acabado que entregan. Yo me doy cuenta que aquí en Venezuela hay calidad para competir con los mejores fabricantes a nivel mundial. No sé qué opinas tú con respecto a esto. Te puedo dar un pequeño ejemplo. Por ejemplo, por decirte, en Guatemala, el que quiere tener una cocina como las que hacemos aquí en Venezuela, la tienen que importar. Imagínate. Nada, con eso te digo todo. Sí, por ejemplo, yo he visto casos en Perú, en República Dominicana, que he tenido la oportunidad de visitar mucho, y me han dicho, no, cocinas de alta gama, y cuando yo voy y veo, son cocinas compradas en IKEA, que las ensambló y las instaló cualquiera, pero no es un acabado como para definirlo como una cocina de alta gama. Bueno, justamente nosotros hubo una oportunidad que viajamos a Milán, a una feria, a la Feria del Rey, justamente en la parte de oficinas, y ahí fue donde más o menos empecé a ver cómo era todo lo que era el tema de cocinas. Y mira, son cocinas de alta gama que por ejemplo, yo llegaba a decir en esa oportunidad que todavía ni por la mente me pasaba de meterme en esta rama de la fabricación. Yo decía, oye, mira, son bien complejas, son bonitas, pero nada inalcanzable. O sea, las hacemos aquí y ya está mejor. Pero es que ni siquiera, porque ¿qué es lo que te iba a comentar? Ahora mismo en el país disponemos de tableros portugueses, tableros italianos, herrajes alemanes, herrajes austriacos, herrajes españoles. Entonces, iluminación europea. Entonces, y las teorías también se han importado de cómo fabricar. Entonces tú dices, ajá, ¿qué más hace falta? Bueno, de repente podemos hablar un poco de situación país y decir que nos ha faltado estar un poco más actualizados con respecto a hacer la renovación de maquinaria. ¿Qué más puede faltar? ¿No? Un tema de capacitación de los fabricantes. Muestra un botón. O sea, nosotros, tú y yo, nos hemos sentado horas y horas y horas a discutir medidas, estandarización del mueble, qué es lo más viable. Porque, oye, tú me dices, mira, Luis, este herraje o esta guía tiene esta manera de hacer, así, asado, lo más recomendable es esto. Y
Y ahí es donde empezamos esa dinámica bien chévere, donde, oye, Miguel, ¿te parece si entonces en vez de utilizar esta profundidad llegamos a esta? ¿Por qué? Bueno, porque le puedo agarrar mayor aprovechamiento al material. Yo estoy importando este material de estas dimensiones. Hacemos la optimización de esta manera. Para la máquina es más fácil hacer el canteado de esta, o para esta máquina me hace mejor mecanizado. Y justamente esa información la vamos retroalimentando y mira, prácticamente esta generación relevo, que son estos muchachos de hoy en día, necesitan apoyo porque no es nada fácil lo que les está tocando, ¿entiendes? O sea, le está tocando una Venezuela, ¿verdad? Que es reinventada, ¿entiendes? Y es una Venezuela que tenemos que seguir sacando adelante, seguir luchando, seguir preparándonos, porque, oye, les voy a decir algo, para llevar golpe afuera, preferible que lleven golpe en su casa, porque aquí tienen también clientes que le exigen. Sí. Bueno, y al final también hay un comentario allí sin caer mucho en lo filosófico, ¿no? Que la gente habla mucho de un país destruido. Y oye, yo te digo una cosa, destruido estaba Japón después de 2 bombas nucleares. Destruido estaba Europa después de la Segunda Guerra Mundial, donde no había ni edificios parados. O sea, yo no creo que Venezuela esté destruida. Yo creo que Venezuela necesita un reimpulso. Que no estamos viviendo el momento más, no estamos viviendo el momento más adecuado, pero todavía hay muchas empresas que apuestan por el país. Estoy seguro de que la mayoría de esos, o gran parte de esos estudiantes que se están formando, tienen la intención de seguir aquí. Y yo veo con buenos ojos eso, o sea, que a pesar de que estamos viviendo algo atípico, también hay que reconocer que ellos tienen una resiliencia que de repente nuestra generación no tuvo, porque no tuvo que crecer bajo estos parámetros que han tenido que crecer ellos. Ahora, retomando un poquito este tema de lo que es la fabricación, y ya estamos casi a punto de finalizar, ¿no? ¿Qué recomendación? Sé que ya conversaste algo de esto hace un ratico, pero ¿qué recomendación le podrías dar tú a los estudiantes que pueden estarnos viendo? Pueden ser de arquitectura, pueden ser de ingeniería industrial, pueden ser de diseño industrial o diseñadores simplemente de interiores, que tomen en cuenta al momento de emprender un proyecto inmobiliario. Mira, ahí la recomendación es bien sencilla, de buscar siempre los especialistas del área, siempre, o sea, no traten de irse por las ramas, de verdad, traten de buscar gente especializada, gente que les pueda dar la orientación adecuada, el proveedor que les pueda asesorar en todo lo que son los herrajes, los productos, cómo utilizarlos. Estos mismos proveedores les van a recomendar gente u otros proveedores que les puedan decir, mira, este material es bueno para lo que tú estás buscando, este cliente que yo tengo aquí o este proveedor es bueno, él trae unas láminas buenísimas. Mira, nosotros tenemos colegas en el área que traen material súper chévere, pues, ¿verdad? Tenemos material traído de Italia, el material turco, el material que traemos nosotros que es de Portugal y de España. De verdad que traten de verdad siempre documentarse, buscar a la gente especializada, gente que sepa, personas que les puedan de verdad llenar esas dudas, ¿verdad? Aclarárselas, que no los dejen, oye, con esa intriga o esa espina. Traten de siempre documentarse, ir más allá de la información que puedan tener, de verdad. No se queden con esa primera información de momento. Traten de corroborarla, traten de ir un poco más, tener como quien dice esa espinita, esa intriga de querer aprender más, de preguntar. No tengan miedo, de verdad, no tengan miedo de preguntar. Nosotros estamos aquí de verdad para ayudarlos, porque nosotros lo que queremos es tener gente competente, gente que salga adelante, gente que tenga esa iniciativa de aprender, luchar
y emprender, que es lo importante, ¿verdad? Estamos para darle la mano. Bueno, Luis, yo creo que por eso hacemos buen match, porque si a ti te decían Pepito Preguntón cuando estabas en la universidad, a mí me decían Pepito Contestón. Mi hermano, de verdad, un abrazo, súper agradecido por este tiempo que nos prestaste. Espero que, bueno, podamos repetirlo. Me saludas a Ender y le dices que nos embarcó. Entiendo también que tenía problemas técnicos para poderse conectar. Sí, ciertamente. Y bueno, y quiero invitar a las personas que nos acompañaron hoy, agradecerles por estar aquí con nosotros. Espero que este video les haya gustado y síganos en las redes sociales. Por allí vamos a colocar las redes de Modular Top para que puedan conocer un poquito más sobre esta empresa y sobre Luis, sus asociados, y este servicio tan interesante que presta. Sí, chao, Luis. Sí. Ahí estaremos allí pendientes para recibirlos y apoyarlos en todo lo que ustedes necesiten. Chévere, gracias por invitarme y estamos a la orden. Gracias. Seguro que sí, pana. Saludos.